Iran is experiencing one of the most severe internet shutdowns we've ever seen. Dado que las autoridades cortaron el acceso a Internet y las líneas telefónicas. Que autoridades iraníes planean ejecutar a un manifestante iraní de nombre Erfan Soltani, de 26 años. Los dictadores iraníes encerraron al pueblo en una jaula de pájaros cortando Internet. Khamenei pensó que la gente se asustaría después de este ataque, porque podría dar a conocer sus propias noticias al mundo. Sin embargo, con una conexión del 5%, la verdad sigue saliendo a la luz. Mientras el gobierno de Teherán declara haber reprimido por completo las protestas, las imágenes y la información desde el terreno no lo confirman. Este es un tema bloqueado en los medios de comunicación convencionales y en algunas redes sociales. El algoritmo de YouTube también considera este tema como arriesgado, pero no me importa. Seguiré contándoles la verdad. Puedes apoyarme dándole me gusta al video para ayudarme a superar la barrera del algoritmo. Irán sigue siendo testigo de las protestas de millones de personas en las calles. La ola de protestas, que se extiende por 25 de al menos 31 provincias y paraliza centros estratégicos como Teherán, Mashhad, Isfahán, Shiraz y Tabriz, está creciendo. Organizaciones de derechos humanos e informes independientes sobre el terreno confirman que la participación en las manifestaciones diarias supera los cientos de miles. Pero el verdadero dato estratégico aquí no es el número de manifestantes, sino la incapacidad del régimen para detener a esta multitud. Según datos de NetBlock, el tráfico de Internet se interrumpió hasta en un 95% y las redes de datos móviles se cerraron por completo. A pesar de esto, las transmisiones en vivo continúan desde las callejuelas de Mashhad hasta la calle Balias en Teherán. Esta situación demuestra el fracaso del proyecto de la Red Nacional de Información, que el régimen construyó durante años gastando miles de millones de dólares. Es evidente que la red de Teherán colapsó frente a los satélites Starlink de Elon Musk y las tecnologías de túneles VPN de nueva generación. Se está cerrando Internet. Sin embargo, la red de inteligencia del régimen, es decir, la inteligencia de Sama y de la Guardia Revolucionaria, es completamente inadecuada en sus actividades preventivas. Esta situación es una admisión de que la inteligencia iraní no pudo detectar los movimientos organizados en tierra a través de la vigilancia técnica y recurrió a desconectar el enchufe. Sin embargo, la presencia de los terminales Starlink ha socavado la hegemonía digital del régimen y ha roto el monopolio de los servicios de inteligencia. La capacidad de los manifestantes para coordinarse a través de redes basadas en Bluetooth y conexiones satelitales, incluso sin una conexión central a Internet, ha dejado ciegas y sordas a las unidades de inteligencia del régimen. Conocida por ser uno de los regímenes más cerrados y estrictamente controlados del mundo, la República Islámica de Irán, donde se dice que se vigila la respiración de cada ciudadano, se enfrenta a una paradoja que nunca antes había visto en su historia. Esta no es solo la historia de la ira de un pueblo, sino también la historia del colapso de una arquitectura de seguridad. El aparato de inteligencia de Irán, con presupuestos multimillonarios, ejércitos cibernéticos masivos y agentes de campo despiadados. Entonces, ¿cómo se quedó ciega y sorda la red de inteligencia más temida de Oriente Medio en sus propias calles? En cuanto a la red de espías de Irán, nos enfrentamos no solo a una derrota tecnológica, sino también al punto de inflexión del monopolio de la información del régimen. Si una agencia de inteligencia no puede cortar las comunicaciones en su propio país, si no puede impedir la organización, esa agencia es efectivamente ciega. Los manifestantes en el suelo se organizan en frecuencias que el régimen no puede escuchar y en redes que no puede rastrear. Y mientras determinan los próximos puntos de encuentro, los agentes de inteligencia iraníes probablemente todavía están haciendo guardia en plazas vacías. Las olas de protestas que se extienden por casi 1000 espectáculos y más de 100 ciudades son prueba de ello. Esta imagen nos muestra que la red de inteligencia de Irán se ha desmoronado.
Cuando analizamos esta debilidad de inteligencia a nivel institucional, con mayor profundidad, el panorama que emerge es aún más impactante. El Ministerio de Inteligencia de Irán, conocido como SAMA o MOIS, ha experimentado un importante cambio de imagen y estructural en los últimos años. El régimen reemplazó a los comandantes tradicionales, duros y groseros, de la Guardia Revolucionaria al frente de la inteligencia, con una figura más civil y tecnocrática como Mohammad Hadi Mousavi. Esta elección fue, en cierto modo, un intento de modernizar y occidentalizar la inteligencia. El objetivo era neutralizar a la oposición antes de que saliera a la calle, utilizando la minería de datos, la cibervigilancia y la extracción de perfiles con inteligencia artificial en lugar de la fuerza bruta. Sin embargo, los acontecimientos actuales demuestran que Mousavi y la doctrina de inteligencia inteligente que representa son un fracaso total. Los algoritmos que parecían perfectos en papel fracasaron en calcular la sociología de la ira. Los acontecimientos estallaron en el momento en que el SAMA debería haber tomado medidas preventivas, y el sistema colapsó. No pudieron identificar el liderazgo que organizó las protestas, infiltrarse en las redes de mensajería, ni leer la psicología de las masas. ¿Y cuál fue el resultado? La modernización fue archivada, y el régimen de Teherán volvió al método más primitivo que conoce: la fuerza bruta. Los milicianos de Beishik en motocicleta que vemos hoy en las calles, las fuerzas de seguridad que disparan indiscriminadamente y los agentes vestidos de civil que atacan a la multitud con palos no son una demostración de fuerza, sino una confesión de desesperación. Porque la inteligencia no funciona, no pueden distinguir entre culpables e inocentes, y intentan mantener sus imperios del miedo atacando a todos. Pero la violencia no puede sustituir a la inteligencia, solo aumenta la ira. Entonces, en medio de este caos, ¿dónde está el líder religioso de Irán, Ali Jamenei, y cómo está manejando la situación? Este es el punto más oscuro y especulativo de la crisis. La información de fuentes diplomáticas y los escenarios discutidos afirman que la coordinación entre Jamenei y los jefes de inteligencia sobre el terreno se ha deteriorado gravemente. Según fuentes occidentales, se cree que a Jamenei, a quien normalmente se le deberían presentar los informes de seguridad más detallados del país cada mañana, se le proporciona información filtrada, que infunde miedo o que es completamente falsa. Es una enfermedad clásica de las dictaduras que los comandantes de campo informen que la situación está bajo control para encubrir sus fracasos, e Irán podría estar ahora en la última etapa de esta enfermedad. La evitación constante de Jamenei de hablar en público refuerza la posibilidad de que esté aislado en un refugio seguro, quizás en los famosos complejos subterráneos protegidos contra ataques nucleares bajo Teherán. Si un líder no puede confiar en los datos de su propia red de inteligencia, ese líder en realidad no está gobernando el país, solo está tratando de sobrevivir. La interrupción o manipulación del flujo de inteligencia ralentiza los reflejos del Estado. Cuando Jamenei da una orden, parece que no hay un mecanismo independiente para verificar si esa orden se implementa en el terreno. Esto revela que detrás de la imagen uniforme e inquebrantable en la cima del régimen se esconde un liderazgo que no sabe qué hacer y está en pánico. Esta debilidad de gestión inevitablemente siembra profundas divisiones y semillas de sospecha entre las unidades de inteligencia. La estructura de inteligencia de Irán nunca se unificó. Siempre ha habido competencia entre la inteligencia de Sama y la de los guardianes de la revolución, pero hoy esta competencia podría convertirse en un juego de culpas y en una potencial guerra civil. La pregunta de quién pagará el precio de que las protestas alcancen estas dimensiones tan grandes es muy importante. Mientras Sama acusa a los guardianes de la revolución de actuar con demasiada dureza en el terreno y de incitar al público, los guardianes de la revolución también podrían acusar a Sama de no poder identificar a los agentes influenciados por Occidente y de ser demasiado laxos.
Más intrigante aún, hay rumores de que en medio de este caos, el personal de inteligencia ha comenzado a cambiar de bando, o, al menos, a evadir sus deberes. Para un estado policial como Irán, sería desastroso que los oficiales de inteligencia de bajo rango, que han perdido la esperanza en el futuro del régimen, filtraran información a los manifestantes o sabotearan las operaciones. Es un verdadero milagro que la red de inteligencia de Irán haya permanecido intacta y su jerarquía no se haya desmoronado durante este periodo de protestas. Esta fatiga del metal en la cadena de mando se ha convertido en la mayor amenaza interna para el régimen. Sin embargo, ver el tema solo a través de la lente de Sama sería incompleto. La Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, que es la verdadera fuerza de choque del régimen, también está experimentando la mayor pérdida de prestigio de su historia en este proceso. La inteligencia del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, exagerada por su capacidad de operar en cada rincón de Oriente Medio durante años y jugar al ajedrez con el Mossad, ni siquiera puede lidiar con los jóvenes de su propio vecindario. Esta estructura, que libra guerras por delegación y planifica operaciones complejas en Siria, Yemen e Irak, ha sido sorprendentemente lenta e inadecuada en lo que respecta a la seguridad interna. Al parecer, la doctrina de inteligencia del cuerpo de la Guardia Revolucionaria se basa completamente en amenazas externas y operaciones militares. No tienen un plan B para leer la dinámica social interna, lidiar con la desobediencia civil y romper la resistencia no violenta. Como solo tienen martillos, ven cada problema como un clavo, ya que la presión y la violencia son su única herramienta. Sin embargo, cuando los manifestantes exhiben una estructura asimétrica y carente de liderazgo, la vasta maquinaria de inteligencia del cuerpo de la Guardia Revolucionaria comienza a funcionar. Detenciones aleatorias. Miles de personas fueron llevadas a centros de tortura. Estos no son éxitos de inteligencia, sino métodos terroristas que comienzan donde termina la inteligencia. Y estos métodos crean odio, no miedo. En este punto también debemos analizar cómo la economía, que es el alma del régimen, se entrelaza con este caos de inteligencia y seguridad. El fracaso de la inteligencia también destruyó la confianza en los mercados. Mientras el rial iraní alcanzaba sus niveles más bajos de la historia, las acciones de los dueños de tiendas y comerciantes de cerrar sus negocios también indicaban que el régimen había perdido el control sobre la economía. Históricamente en Irán, cuando el bazar le da la espalda al régimen, ese régimen tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Aunque las unidades de inteligencia intentaron amenazar a los comerciantes que organizaban las huelgas, el miedo al hambre causado por el colapso económico eclipsó el miedo a la cárcel creado por la inteligencia. La incapacidad del régimen para identificar las redes que financian las protestas y bloquear los flujos de criptomonedas provenientes del extranjero es una prueba de que la inteligencia económica también ha colapsado. La gente ahora retira su dinero de los bancos, se dirige al oro y a las divisas, y el gobierno se vuelve incapaz de controlar incluso la circulación de su propia moneda. Este es el fin de facto de la soberanía de un Estado. Es innegable que la crisis ha trascendido fronteras y ha sacudido el equilibrio regional. El enfoque interno del aparato de inteligencia iraní y el hecho de que gaste toda su energía en proteger el régimen han dejado solas a sus fuerzas de poder en el extranjero. Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, las milicias chiitas en Irak, todos dependen de las órdenes, el dinero y la inteligencia provenientes de Teherán. Pero el barco principal no puede ocuparse de los botes salvavidas mientras hace agua. Hoy, en la primera línea de las protestas, no está la generación influenciada por los moldes, sino la generación que rompe esos moldes. Los campus universitarios se han convertido en zonas liberadas, a las que la inteligencia no puede acceder ni controlar. La red de informantes de Sama en el campus fue expuesta, y los estudiantes ya no temen ser incluidos en la lista negra.
porque el umbral del miedo ya se había superado. Esta es una señal de que el régimen ha perdido no solo el presente, sino también el futuro. La inteligencia puede arrestar a un joven, pero no puede mantener a la fuerza la idea de la República Islámica en la mente de una generación. Esa idea murió, y la inteligencia no tiene un suero para revivirla. En este proceso, el papel de la diáspora iraní es otro factor que trastorna los cálculos de inteligencia del régimen. La inteligencia iraní, que durante años logró dividir y marginar a los opositores en el exilio, esta vez se enfrentó a una diáspora increíblemente organizada y unida. Desde Washington hasta Berlín, desde Londres hasta Sydney, los iraníes alzan la voz para protestar y brindar apoyo moral y logístico a la resistencia dentro del país. Los agentes del régimen en el extranjero se acobardan ante esta inmensa ola, temiendo ser expuestos. Los servicios de inteligencia que una vez sembraron el terror en la diáspora, ahora temen las revelaciones de la diáspora. Este cambio en la superioridad psicológica está destruyendo por completo la legitimidad del régimen en la arena internacional. En conclusión, lo que presenciamos en Irán a principios de 2026 no es una simple explosión social, sino el colapso del sistema inmunológico de una estructura totalitaria. La inteligencia es el sistema inmunológico de un régimen. Reconoce y elimina las amenazas. El gobierno teocrático de años ha llegado ahora al borde de la destrucción total. La gente sigue protestando y no tiene miedo. Starlink les abrió una ventana. Pueden llegar a la gente y hacer oír sus voces. Lo más importante es que se unen estrechamente y se fortalecen aún más. ¿Cuánto tiempo más podrá resistir el poder de Jamenei frente a este puño popular? Quizás puedan usar la fuerza, quizás puedan castigar a la gente de manera muy severa, pero nada puede destruir las esperanzas de libertad de un pueblo liberado de sus cadenas. Este incendio, que se propagó desde las pequeñas ciudades de Irán hasta sus centros y de ahí a sus bazares, se está convirtiendo en el himno fúnebre de la teocracia. Por más que los servicios de inteligencia intenten etiquetar a las personas, una generación sin miedo podría llevar esas etiquetas en el futuro, como una insignia de valentía en su pecho. Gracias por ver Crónica Militar. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video para apoyarme. También hemos activado nuestras membresías para ustedes. Si quieres estar a mi lado y contribuir a mi desarrollo, puedes ayudarnos con las suscripciones Super Chat y unirse